Nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es eso de alquimia, no? La alquimia básicamente es como un proceso de transformación, ¿no? En las épocas antiguas, los alquimistas podían transformar cualquier metal en oro. ¿Cómo lo hacían? Sí, había muchas maneras, no sé. Pero yo diría que esa alquimia más que todo es como el proceso de transformación de uno mismo, como en una luz. Como que ojalá pudiéramos, en vez de ser oros, seamos como faros de luz para los demás. Y en ese proceso, pues tendríamos que trabajar mucho con nosotros mismos, ¿no? Entonces, la idea del día de hoy es acercarnos a una visión de cómo podemos acercarnos para encontrar quiénes somos realmente a través de ese trabajo con nosotros mismos que representaría un cambio, una alquimia, un proceso de transformación. Con la seguridad de que, eso sí, puedo dar fe de que cuando uno emprende esta tarea de transformación interior, pues descubrir lo que uno realmente es, va a ir encontrando cosas interesantes. Inclusive se va a enfrentar a a un proceso de transformación maravilloso y a veces hasta increíble de la vida, ¿no? Porque eso implicaría como tomar ese ser humano que tenemos hasta ahora, que le llamamos como el ser humano identificado con una personalidad que nosotros la llamamos personalidad adquirida, porque es una personalidad que ha venido muy desde afuera, ¿no? Nosotros hemos sido influidos por muchas cosas, influidos por el medio, influidos por la educación, influidos por el ambiente, influidos por tantos y tantas variables, que a la final muchas veces no somos auténticos, sino que todo lo que vamos adquiriendo, o lo que vamos observando, o las maneras como se comporta la sociedad son las que me van forjando, digamos, como esa personalidad. Yo podría decir, me atrevería a pensar que casi el 100% de la personalidad que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, que somos tan distintos, es una personalidad adquirida. Si esa personalidad es una personalidad adquirida, posiblemente está muy ligada a una cantidad de variables distorsionadas de un proceso de vida amable, un proceso de vida que sea equilibrado. De ahí que nosotros tenemos tantas y tantas situaciones que nos atormentan a veces, que nos sumen en estados depresivos, que nos angustian, etcétera. Entonces, desde la mirada del proceso de tratar de descubrir, pienso que lo primero es comenzar como a desbloquear esa personalidad adquirida. Es decir, ¿cómo logro yo, a través de mi propio trabajo, ir construyendo mi propia personalidad? O sea, yo la voy a construir a partir de ahora. Y a partir de ahora es comprometerme con la vida y comenzar a hacer esa labor. Entonces, cuando yo me intereso en esa labor, empiezo a descubrir cosas, elementos para trabajar. Por ejemplo, me doy cuenta de que soy una persona totalmente irresponsable en ciertos detalles de la vida. Entonces, en ese momento, ¿qué hago? Trato de modificar eso. ¿Pero por qué lo quiero hacer? Porque yo quiero que de alguna manera toda esa fuerza que genere le llegue a los seres humanos como un proceso también de cambio. Eh, y en ese momento descubro algo de lo que soy, pero lo cambio por algo diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa personalidad, con ese detalle que acabo de descubrir? Pues lo voy a mejorar. Voy a, voy a procurar mejorarlo a través de algunas herramientas. Entonces, es revisar desde el interior lo que nos limita, todas las cosas que nos limitan de esa personalidad, para lograr tener una mejor interrelación con lo que me rodea. Y eso es muy interesante porque resulta que por lo que se sabe y en los trabajos espirituales y los movimientos energéticos que se mueven en otros niveles, se empieza realmente a posibilitar no solamente los cambios en uno, sino también cambios en la sociedad, cambios que van a ayudar a construir un mundo mejor. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es lo que anhelamos nosotros, que el mundo sea mejor, el mundo sea más amable, que nos podamos tratar de una manera más especial,
etcétera. Entonces es como la tarea, aprender a proyectar de una forma más permanente, no es- y para que sea permanente yo me tengo que comprometer con un trabajo operativo a través de estructuras o herramientas, como decíamos hace un momento. Son formas de vivir muy positivas, por supuesto. No es que voy a cambiarla por algo que sea peor de lo que estoy haciendo, ¿no? Son formas positivas para que yo me dé cuenta de tantos procesos que he ido experimentando y que de manera inconsciente ni sé cómo los manejo. Eso es empezar a descubrir lo que verdaderamente somos. Porque descubro tantas cosas y por supuesto la vida va a empezar a sufrir unos cambios que yo los llamo cambios extraordinarios, unos cambios supremamente especiales. Pero esa mirada, como decía hace un momento, también es una mirada a nivel de nuestro interior, el nivel de cada uno de nosotros. Tanto Freddy como Edison, como Magdalena, como María, como Gilberto, como todos los que estamos aquí, vamos a tener que revisar nuestra personalidad, lo que yo tengo al interior, que no es lo mismo que tiene el otro. Seguramente compartimos algunas cosas, pero por ejemplo yo puedo tenerle miedo a la oscuridad y el otro no, el otro puede dormir al borde del cementerio y no le sucede nada porque no tiene miedo a eso, a la oscuridad. Pero sí hay un miedo que de pronto puede ser una variable que nos rodea a todos los seres humanos. Es que cuando nos queremos enfrentar a la posibilidad de un cambio, y todos los cambios producen temor. Y cuando yo me voy a enfrentar a ese mundo mío, al mundo interior, yo sé que tengo que descubrirme tal cual soy, y seguramente eso me va a dar miedo, enfrentarme a algo que todavía no sé qué es, o cómo lo manejo. Y por otro lado, pues también me voy a enfrentar a un mundo que no conozco, porque me he acostumbrado a vivir durante 40, 20, 30, 60, 70 años, a vivir de una manera, y ahora resulta que lo voy a orientar hacia un proceso de cambio donde implica que lo tenga que hacer todo un trabajo muy poderoso. Es un reto. Y ese reto entonces me obliga a ser osado. Pero ¿qué decimos nosotros? Que quien quiere hacer este trabajo y atreverse a mirar a ese desconocido, a perderle el miedo al cambio y a osar enfrentar esos retos, va a tener que trabajar con un arma muy poderosa. Y el arma es el amor. Y el amor no es algo nuevo. El amor siempre ha existido y existirá en la existencia del ser humano. Pero es un amor mucho más allá del amor que uno conoce, que es el amor hacia la pareja, por ejemplo, o el amor hacia el hijo. El amor es muy hermoso. Pero este es el amor hacia el bien común, hacia el todo. Y entonces, caramba, ¿será que yo seré capaz de amar a aquella persona que asesina a otro? Es una gran pregunta. Y a lo mejor uno dice, no, para mí no, eso no merece el amor. Todos los seres humanos merecen el amor. Y eso nos trajo un ser muy especial durante hace más de 2000 años. Cristo nos habló del amor, amados los unos a los otros. Él no dijo amar a unos y odiar a otros, no, amados los unos a los otros. Y ámate a ti mismo, pues. En ese proceso es que vamos a tratar de amarnos a nosotros mismos y buscar la manera de ampliar el amor hacia el colectivo. Pero eso lo vamos a poder expandir, afortunadamente lo vamos a poder expandir porque vamos a contar con elementos o estrategias o estructuras, o no digamos estructuras, herramientas más bien, que nos van a ayudar a lograrlo. Y por otro lado, hay otra fortuna, y es que dentro de nuestro interior hay algo que posiblemente algunos conocemos y otros desconocemos, o unos aceptamos y otros no aceptamos, ¿cierto? Y es que dentro de nosotros hay una gran energía, que es la energía creadora, la energía esencial, la energía divina, la energía transformadora, la energía eterna, que reside en nuestro corazón.
Por supuesto, toda esa energía está en todos lugares, pero cuando yo voy a trabajar conmigo, pues está en mi corazón. Y otra cosa muy hermosa es que cuando incursionamos en ese mundo de tratar de descubrir lo que somos, en ese interior vamos a aprender a sintonizar con esa energía divina, a hacernos más amigos de ella y aceptar que nos acompaña permanentemente para que podamos producir los cambios que realmente queremos. O sea, no estamos solos. Y yo pienso que en ese momento, cuando yo me voy a interrelacionar con una fuerza que desconozco, que es supremamente grande y poderosa, tengo que empezar a cambiar un paradigma. ¿Cuál es ese paradigma que tengo que empezar a cambiar? Es un paradigma de que en vez de ver para creer, que es lo que normalmente a veces sucede, lo voy a cambiar por un paradigma nuevo que es el de creer para ver. O sea, cuando yo quiero hacer una labor de amor por una persona que de pronto hasta no me agrada, yo quiero trabajar con eso, yo tengo que creer que mi fuerza potencial, mi fuerza divina que está en mi interior, que la voy a desarrollar para lanzarle a esa persona un pensamiento positivo, va a ser capaz o puede producir un cambio notable en ella. Si yo no creo en eso, entonces no lo hago. Pero ¿cómo lo creo? Entonces, ¿qué hago? Pues de pronto puede ser una oración. Y resulta que esa persona de pronto comienza a hacer un cambio interesante. Yo digo, ¿qué pasó con este? Claro, y no me doy cuenta, y posiblemente no me daré cuenta, de que lo que produjo ese cambio en ella fue mi paciencia, mi mirada tierna, la oración que estoy haciendo por ella, etcétera. ¿Por qué? Porque comienzo a creer que mis actos de amor van a ayudar no solamente a irme conociendo, a conocer mis limitaciones, a trabajar con ellas, sino que también voy a poder lograr transformar al medio. O sea, yo puedo ser un colaborador de la transformación de todo lo que me rodea. Y eso es lo que podríamos llamar como una alquimia silenciosa. Todos los días hago las cosas bien, pensando en el bien común. Y esa fuerza que voy desarrollando es la que va de alguna manera produciendo cambios silenciosos, que no me doy cuenta. Es un nuevo enfoque de la vida, pero es un enfoque tan maravilloso que va a permitir que empecemos a prestar más atención a eso que es energético que a los aspectos físicos. No es tanto en el hacer, sino más bien en el ser. Y el ser es una fuerza creadora, es una fuerza de cambio. Pues mírense que estamos hablando de un nuevo modelo de vida, ¿no? Para lograr esa alquimia del conocimiento de nosotros mismos, estamos hablando de un nuevo modelo. Un modelo que vamos a comenzar a proyectarlo de una manera muy, muy amable, muy amorosa, pero es un modelo que yo lo voy a empezar a construir. No es el modelo que me forjaron a través de la historia. Y entonces mi personalidad ya va a ser una personalidad más bien producida por efecto de los actos amorosos que voy a comenzar a trabajar. Y es un cambio, yo diría, es reevaluar situaciones para modificarlas. Aquí tengo un pensamiento nocivo hacia algo, inmediatamente digo, eso por ahí no va, historia vieja, eso me enseñaron a pensar así. No, yo tengo que empezar a pensar amablemente, amorosamente. Entonces lo voy a construir a través de alguna acción que se me ocurra. ¿Y qué pasa ahí en ese momento? Que lo que estamos haciendo es unir esta mente al corazón. O sea, un trabajo mancomunado y en equipo entre mi mente, que es la que está conmigo, y la divinidad que está en mi corazón. Imagínense ese trabajo. Es un modelo, pero es un modelo que nos va a enseñar a modificar hábitos, que nos va a enseñar a modificar actitudes,
que son actitudes muchas veces automáticas. Y a veces ni nos damos cuenta de cómo la manejamos y el daño que hacemos. Y eso es trabajo espiritual. O sea, como alguien decía en alguna ocasión, en algún texto de vida, que realmente somos seres espirituales viviendo una vida humana. Yo no soy el ser humano que voy a tratar de ser espiritual, no voy a ser, soy un ser espiritual porque conmigo está la divinidad. Y yo voy a comenzar a construir una vida humana diferente, le voy a dar un sentido. O sea, sin saberlo, y a veces sin darme cuenta, lo que voy a comenzar es a conectar al subconsciente, donde está mi historia, y desde ese gran campo de energía poderosa que tengo, voy a ir construyendo un destino diferente para el todo. El todo es mi existencia y la existencia del planeta, por lo menos, si no va más allá, ¿no? Es una filosofía de vida que se va a centrar a partir de ahora en la búsqueda de valores constructivos y no va a estar centrada en el tener. Esa es también mi historia, ¿no? Me han dicho que para ser feliz tengo que tener. Y eso no es que sea malo. El problema es que cuando el tener lo ubico solamente en un fin en sí mismo. Yo quiero llegar a ser poderoso porque si llego a ser poderoso todo el mundo me va a rendir pleitesía. O si tengo dinero, o si tengo fama, o si tengo esto y tengo aquello. Entonces eso implica que de alguna manera nos vamos a hacer más conscientes de que vivir de una manera egoísta, personalista, dedicada al tener y al lograr para separarme no me sirve. No construye una vida con sentido. Yo recuerdo la historia, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer la historia de Juan Pablo Gaviria, un joven muy famoso de la televisión que llegó a ser productor y llegó a, no, eso llegó hasta lo más alto de todo. Llegó a tener mucha ganancia, mucho dinero. Y él por ahí montó un video donde él muestra cómo su vida cambió fundamentalmente porque él no se sentía. Él decía, no, yo con todo esto que tengo no es, mi vida no es. Y entonces se dedicó a recorrer las montañas a través de una motocicleta con un amigo y a través de eso descubren muchas cosas hermosas que le dan como otro sentido a la existencia. Y a partir de eso y otras historias que cuenta ahí que son muy hermosas, logra cambiar su vida sustancialmente. Y de ahí por allá se dedicó a hacer todo un trabajo espiritual, lo que estamos hablando acá. O sea, se dedicó a trabajar con esa personalidad que le estaba dando fama, pero no lo llevaba a ningún lado. Comenzó a realizar los cambios que le servían. Y fue interesante ese proceso, ¿no? Entonces allí está. Pues vamos otra vez a decir como la sazón. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con actos de amor. Y tengo que creer en eso, que mis actos de amor se mueven en un campo energético de transformación permanente. Y por eso es que la vida cobra un nuevo significado. Por eso es que por ahí de pronto uno dice, caramba, me siento mejor, me siento más tranquilo, me voy a dormir en paz. ¿Y por qué? Porque adicional a todo eso de proceso de cambio, voy a comenzar a practicar hábitos diferentes. Hábitos que de pronto ni se me habían ocurrido en mi vida o de pronto nunca he escuchado hablar de ellos, como por ejemplo la meditación. Bueno, hoy en día bastante nombrada. La oración, la voy a ubicar en otro contexto. No es el rezandero que, no, es la persona que le pone una fuerza a la oración porque siente que por ahí hay algo diferente. De pronto es una persona que ya comienza a darle gratitud a la vida, a lo divino, porque le permite hacer cosas maravillosas. Comienza a tener hábitos de un buen dormir, por ejemplo, de hacer ejercicios, de utilizar bien el tiempo, de trabajar de forma equilibrada, dedicarle más lugares a mi familia, de compartir con ellos. Es decir, va transformándose absolutamente todo.
Aún en las diversiones, pueda vivirlas de otra manera, donde, donde me incluyo e incluyo. Bueno, y otras tantas cosas de la vida. O sea, es vivir la vida en pleno, con otro significado. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué son importantes todas estas prácticas como la meditación, la oración, la gratitud, etcétera? Porque con ellas empezamos a mover energías muy potentes. Y son energías de diferentes frecuencias. En estos días veía un video donde un señor con un detector le colocaba en el campo a todas las plantas le ponía unos detectores. Y resulta que las frecuencias le producían música. Y entonces él decía que el mundo anda en sinfonía permanente. Unas músicas tan especiales de todas las plantas, que si uno las reuniera, haría una sinfonía universal. Imagínense eso. Si yo logro conectarme con esas diferentes frecuencias de armonías universales que son muy pausadas, son muy hermosas, lo que voy a es alejar de mí las frecuencias densas del sufrimiento, que son las que me atormentan todos los días, ¿no? Estoy tranquilo, me están persiguiendo, estoy haciendo las cosas mal por aquí, no cumplo allá, etcétera. Es decir, una cantidad de cosas que me hacen sufrir. Es un campo que se convierte en un campo operativo, pero como decíamos, el amor por el colectivo va a ser muy importante, muy importante. Nosotros queremos cambiar, pero también queremos que el mundo cambie. Alguien me decía, pero ¿usted cómo cree que usted haciendo su cambio va a poder transformar al mundo? Bueno, y le decía, hombre, yo respeto su mirada, por supuesto, pero pues le invito a que intente a ver qué pasa. Intente, intente hacer este trabajo a ver qué pasa. Y después de que lo haga, saque sus propias conclusiones. O sea, la idea no es desechar algo de tajo porque sí, y no es viva la experiencia y después determine. O sea, hay unas cosas maravillosas. Por ejemplo, me doy cuenta de que una persona muy cercana tiene un cáncer muy invasivo. Es que el médico de pronto le dice, mire, a usted le queda una semana. Yo puedo realmente decir, ah, no, ahí no hay nada que hacer, ya, me voy de este planeta. Porque yo no puedo hacer nada, absolutamente nada. Porque la ciencia ya determinó que esa persona está destinada a morir en una semana. Eso es inminente. Pero si yo me pongo a pensar, digo, bueno, puede ser que sea así, pero qué tal que no. Y seguramente, aunque me cuesta mucho aceptar que tengo un potencial muy fuerte dentro de mí, me puedo poner a hacer una oración por esa persona. Reúno un grupo de personas muy cercanas y hacemos oración por ese ser. Y desarrollamos un potencial mental energético tan poderoso que esa persona de pronto empieza a recuperarse. Y después dice la ciencia, qué milagro, pues, qué milagro. Ahora, no es que tenga que ser así, ¿no? A veces no pasa. Pero no quiere decir que porque no pasó, entonces no sirvió. Eso le va a servir a la alma, siempre le va a servir. Cualquier fuerza, cualquier luz, cualquier mensaje que yo le envíe a alguien con amor, siempre le va a servir. Es un arrecho real de que si yo puedo, a través de un campo amoroso, yo solo puedo transformar. Y en ese momento me estoy transformando. Entonces es un ejemplo en el cual se está produciendo un trabajo energético y mental. Que como decíamos ahorita, si hay voluntad divina que la persona se recupere, se va a recuperar. Pero si no se recupera, le va a producir efectos benéficos a esa persona, para que trascienda, para que se vaya al otro plano de una manera distinta, etcétera. Eso no lo podemos ver, pero yo tengo fe en eso. Pues, yo creo y seguramente en algún momento voy a poder ver los resultados.
los veré en otros campos, los veré en esta vida, no sé. Ya confío que esa energía mental amorosa responde a la atención que yo le pongo y realmente afecta la materia. Pues resulta que esto que se ha trabajado por milenios y milenios y milenios y milenios, hoy en día la ciencia lo está comprobando. Afortunadamente muchas cosas que anteriormente parecían salida del, como dicen, de los cabellos, hoy en día la ciencia los está comprobando. Y ya aparecen personas que trabajan la neurociencia a nivel espiritual, imagínense. ¿Por qué? Porque esas personas empezaron a creer, a pesar de que eran científicos, en el gran potencial del amor, o lo que hemos llamado entonces esta charla de alquimia interior. Entonces ellos dicen, algo está pasando. Pongamos electrodos, miremos aquí, podamos medir científicamente ondas, podemos medir colores, podemos medir vibraciones, podemos medir frecuencias. Todo eso, lo que antes se manejaba, porque simplemente uno le tenía fe a eso, hoy en día es corroborado. Bueno, afortunadamente ese mismo potencial de amor que todos tenemos en nuestro interior nos puede llevar a revisar muchas cosas, creencias, condicionamientos familiares, condicionamientos culturales, condicionamientos religiosos, políticos, educativos, genéticos, etcétera, que nos tienen sumidos en la oscuridad. Y uno cree que ahí por ahí está la verdadera realidad de la vida, ¿no? Como decían los mayas, un mundo de ilusión. Entonces lo que vamos a tratar de descubrir es cuál es mi verdadera realidad. ¿Y quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo que en este momento anhelo caminar hacia un cambio real y efectivo? Y quiero darle a cada momento de la vida lo mejor. Entonces, cuando estoy en esa tarea permanente, despierta, cuando se me presenta la oportunidad, por ejemplo, en mi casa, me doy cuenta que tengo el hábito de imponer lo que me parece, y por ese trabajo que ya emprendí, un día me doy cuenta y digo, caramba, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy imponiendo a los demás, los estoy violentando. Y entonces por esa misma labor interior caigo en cuenta sobre el daño que estoy ocasionando e inmediatamente me pongo en la tarea de modificar esa conducta. ¿Por qué lo estoy haciendo? No porque quiero cambiar, porque quiero un mundo más amable, porque no quiero perjudicar mucho más a mi familia. ¿Y qué genera a la larga en mí? Tranquilidad emocional, eh, mejores relaciones en mi hogar, etcétera. Y entonces se me convierte en un trabajo investigativo. En la vida es un laboratorio donde voy a tratar de descubrir aspectos para cambiar. Y cada vez que determine que hay algo que tengo que cambiar, inmediatamente yo emprendo la tarea. No me quedo quieto. Y eso es construir su propio ser, empezar a construirlo. O sea, comienzo a edificar un nuevo edificio de vida, pero con bases sólidas, bases amorosas, bases de cambio, bases profundamente respetuosas al mundo y a la vida. Entonces ese momento presente me convierte en una táctica para dar lo mejor. Todo lo que surge de adentro, lo mejor. Entonces ahí es donde yo una vez decía, caramba, por razón las escuelas espirituales, desde muy antiguamente decían que actos de amor en lo cotidiano pueden transformarnos y transformar el todo. De pronto no lo entendía mucho, pero ahora creo que estoy más cerca de entenderlo. O sea, me voy convirtiendo en un ser que colabora en ser constructor o co-creador del ser que anhela. Fíjense todo eso tan hermoso. Bueno, ya para finalizar, como una conclusión, podríamos afirmar que a través de la alquimia interior realmente vamos a poder acercarnos poco a poco a descubrir lo que somos cada uno de nosotros. ¿Quién es Edgar? ¿Quién es Beatriz? ¿Quién es Freddy? ¿Quién es Patricia? ¿Quién es María? Bueno, etcétera. Hernán, todos. ¿Quién soy yo realmente? Eso es lo que voy a empezar a descubrir.
Voy a empezar a sanar mis heridas. Son heridas del pasado, pasado. El pasado me sirve como para analizar lo que no tengo que repetir, para darme cuenta de cómo estoy viviendo. Y voy a construir a partir de este presente un futuro mejor. Es un sanar de la vida poco a poco. Es un tomar las limitaciones de ese pasado, irlas cambiando poco a poco para ir aprendiendo a ubicarse en el eterno presente. Y eso es construir un futuro lleno de posibilidades. No solamente para mí, sino para las futuras generaciones. Entonces el llamado es a que busquemos con perseverancia, ¿no? Con paciencia, con fuerza, con amor, ese verdadero ser. Y le demos fuerza a un nuevo estado de conciencia, que es un nuevo estado de conciencia, que es el nuevo estado amoroso, con el cual vamos a ponerle norte a nuestra vida. Soñemos entonces y proyectemos convivencias concretas de amor, ese mundo que anhelamos posibilitar o construir.